Bueno, que Dios les bendiga mucho. Es un privilegio poder estar aquí y que Dios haya tenido a bien compartir la palabra por medio de mí hoy. Que no soy digno de estar aquí, pero por la gracia de Dios, yo soy un pecador redimido, transformado y sobre todo salvado, y gloria a Dios por eso. Bueno, llevamos alrededor de 10 meses con la pandemia, el coronavirus y todas esas cosas. Y estuve investigando un poquito, googleando, youtubeando, y encontré un videito corto que nos explica unas cositas del coronavirus que nos van a ayudar a entender el tema que vamos a estudiar hoy. Vamos a verlo. Este es un virus y pertenece a la familia coronavirus. Se llaman así por sus puntas en la superficie, haciendo una especie de corona. Usualmente, los coronavirus afectan animales. En la epidemia de este año, una de las primeras teorías decía que los primeros contagiados adquirieron el virus por consumir sopa de murciélago, vendida en el mercado de Wuhan, China. Asimismo, también es cierto que la mayoría de personas se infectan con este tipo de virus en algún momento de su vida, incluso aún antes de esta epidemia. Los coronavirus generalmente causan infecciones leves a moderadas en las vías respiratorias, como por ejemplo el resfriado común. Sin embargo, también pueden causar enfermedades más graves, como la bronquitis y la neumonía. Existen varios tipos diferentes de coronavirus humano y se transmiten usualmente de la misma manera: al toser o estornudar, con el contacto personal cercano o al tocar un objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca con esa misma mano. Todos somos susceptibles a contraer una infección por coronavirus. Es por esto que tenemos que identificar claramente los síntomas más comunes: secreción nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre y malestar general. Conocerlos es muy importante, pues por esto tienes que visitar a tu médico si presentas cualquiera de estos síntomas. Es interesante. Dice que el virus es el que causa la enfermedad. O sea, el virus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2, como escuchábamos, el SARS-CoV-2, y que la enfermedad es el coronavirus o el COVID-19. Y esta información nos va a ayudar a definir esta enfermedad espiritual y el virus que la causa. Ahora, esta enfermedad espiritual, yo le puse como tema orgullo religioso. Porque si nos contaminamos con el orgullo religioso, va a hacer que nos alejemos del centro de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el virus que causa esta enfermedad? El síndrome de Jonás. Ahora, el resultado de no vacunarse puede ser fatal, porque puede causar la muerte espiritual y eventualmente la muerte eterna. Ahora, acompáñenme una vez más para pedir la bendición de Dios antes de abrir su palabra. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, en estos momentos pedimos tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre mí y sobre todo tu pueblo, Señor. Tu palabra dice que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás presente, Señor. Queremos que tú estés en medio nuestro, Señor, transformes nuestros corazones, Señor, y tu palabra que vas a hablar hoy la podamos escuchar y ponerla por obra, Señor. Bendice a todos los enfermos y pasa tu mano salvadora sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comenzaremos tratando de identificar los síntomas de esta enfermedad, y para eso lo vamos a hacer leyendo el libro de Jonás, porque por eso es el síndrome de Jonás. Así que tengan su Biblia lista, porque vamos a leer casi todo el libro entero. Así que no se me asusten, porque el libro es cortito, solamente tiene 4 capítulos. Y van a estar en la pantalla, pero si quieren acompañarme en la Biblia, así lo pueden hacer. Vamos a comenzar con el capítulo 1, los versículos 1 al 4. Y dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para oír del Señor. Él bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Dice que pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento
y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y aquí podemos identificar el primer síntoma. Yo creo que más o menos ustedes tienen una idea. Dice, es desobedecer el mandato de Dios y huir de la presencia de Dios. Porque estos dos están un poquito relacionados, porque cuando sale uno, este síntoma se manifiesta el otro. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero Jonás era como cabeciduro, porque le pasó lo que le pasó por desobediente. Él tuvo que aprender a las malas. Quiero hacer un paréntesis aquí. Dios quiere que tú y yo aprendamos a las buenas. No permitamos que Dios tenga que llamarnos por 2 o 3 o 4 veces. Recuerden que Él es el Dios del universo. Controla los vientos, peces y hasta gusanos, como vamos a ver. Así que tenemos esperanza porque Dios puede usar hasta un gusano. Y cerramos el paréntesis. Él se monta en un crucero con comidas y bebidas incluidas y se va para el otro lado. Parece que él tenía ganas de ir a vacacionar a España, porque los teólogos dicen que Tarsis probablemente era el sur de España, que era un lugar cerca de Cádiz, y era completamente el lado opuesto de donde Dios lo envió. Dios lo envió para el este y él se fue para el oeste. Ahora, dice aquí que entonces se desató una tempestad en el mar. Dios hizo levantar un gran viento. Dios no provoca el mal, pero a veces la desobediencia abre una oportunidad para que en este caso se haga levantar una tormenta tan grande que ellos pensaban que se iba a romper el barco por la misma mitad. Ahora, vamos a ver el efecto que causó estas acciones de Jonás por estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué ustedes creen? Eso fue un caos total. Recuerden, no fue Satanás, sino fue la desobediencia de Jonás. Y esta desobediencia activa a un Dios que él mismo no conoce, porque Dios es misericordioso, tardo para la ira, pero es un Dios que cuando te tiene que mandar a hacer algo, Él te lo manda, lo entiendas o no lo entiendas. Así que tú y yo debemos abrir los ojos y escuchar y estar pendientes para entender que si estamos pasando por crisis, tras crisis, a lo mejor podría ser que Jehová está levantando un gran viento para hacernos entender algo. Quizás nos está arrinconando a un ladito para hacer lo que deberíamos hacer hecho a las buenas, porque no lo estamos haciendo. Ahora, Jonás 1.5 nos dice que los marineros estaban aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Ahora, estos marineros, ellos eran profesionales y ellos tuvieron miedo. Así que ustedes miren lo que hizo Jonás por desobedecer a Dios. Él causó un daño colateral como en la guerra, que arrastra gente inocente, porque su desobediencia afectó hasta el dueño del barco. Ahora yo les digo, ¿qué culpa tiene el dueño del barco? Porque ahora le estaba perdiendo ganancias porque dice que tuvieron que tirar las cosas del barco. Y ahora si nosotros nos ponemos en lugar del dueño, él no hizo nada malo, porque no dice que él pecó o que se equivocó. Lo único que él hizo fue tener a alguien en su barco que estaba en desobediencia. Y por esa razón ahora su negocio estaba en crisis. Yo no sé ustedes, pero esto es algo serio. Es algo serio. Porque cuando desobedecemos lo que Dios nos está llamando a hacer, en lugar de ser un canal de bendición, llegamos a ser un canal de maldición. Y estos son principios espirituales que aquí encontramos en la Biblia. Eso es causa y efecto. La desobediencia afecta a los que están a nuestro alrededor, no solo al capitán, a los marineros que estaban a punto de perder su vida, pero también va a afectar hasta la naturaleza, un gran pez, porque le va a dar un malestar estomacal. Ahora, ¿qué ustedes creen que hace Jonás mientras todo esto está sucediendo? El mismo versículo 5 nos dice: Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Aquí podemos ver el segundo síntoma, que yo le digo adormecimiento, letargo, apatía. Él estaba allí roncando. Ahora, ¿cómo podemos descubrir que está fuera de la voluntad de Dios? Bien facilito.
Porque durante la tormenta, durante la crisis, este no tiene problema. Está allí durmiendo, roncando como Jonás. ¿Por qué? Porque no le importa nada. Ahora, Dios fue bien claro y preciso al darle instrucciones a Jonás. Pero su desobediencia fue a propósito. Él fue premeditada y afecta a todos los que le rodean. Ahora, nosotros deberíamos tener cuidado quien sube a nuestra barca, a nuestro círculo, porque pueden hundir nuestra vida espiritual. Por ahí hay un montón de Jonás que desobedecen y se suben a las naves, y ellos van llevando caos y tormentas a donde van, porque no se dan cuenta que dormidos están trayendo maldición. Pero tú quieres saber algo, nosotros hemos sido llamados a bendecir y no maldecir. Es como cuando alguien abre un perfume de olor agradable en un cuarto, eso se llena todo el olor, llena todo el cuarto. Así mismo Dios quiere que cuando nosotros entremos a un lugar, el clima cambie, la atmósfera, porque somos hombres o mujeres de bendición. Pero sigamos con la historia. Dice que ellos estaban desesperados y como no encontraban solución, Jonás pues le dio una, y él dijo en el versículo 12, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlo. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Dios, si él se hubiese arrepentido, Dios hubiese calmado la tormenta. Pero mira lo que él está haciendo. Él prefirió morir antes de ir a predicar a la gente de Nínive. Ahora, después que él fue lanzado al mar, en el versículo 17 dice que el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Es que Dios es increíble, es maravilloso, porque aunque estemos desobedeciendo, Él va a hacer lo imposible por salvarnos. Y gloria a Dios por eso. Y déjame repetirlo, que aunque estemos desobedeciendo, Dios va a hacer lo imposible por salvarnos, porque nos ama. Amén. Ahora, Jonás pasó de un crucero lujoso a un submarino sin ningún elemento básico. Y en el capítulo 2, él mismo nos narra de sus aventuras. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza. Increíble. Dice que arrastrándome, en el versículo 6, arrastrándome los cimientos de las montañas, me tragó la tierra. Y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice, porque la salvación viene del Señor. ¡Wow! Esto es increíble. Es milagroso. Yo me imagino a Dios diciendo, ok, listo, ya aprendió la lección. Porque Hebreos 12:6 nos dice que porque el Señor ama al que disciplina. Así que Jonás reconoce que la salvación viene de Dios. Y en el versículo 10, entonces el Señor dio una orden y dice, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y aquí podemos empezar a identificar el otro síntoma. Y el otro síntoma es el olor a vómito. Ahora, el olor a vómito, esas son las consecuencias de todos nuestros actos al desobedecer. Porque ese olor a vómito es desagradable. Eso no se va bien fácilmente. Y ahora imagínense, en esos ácidos gástricos dentro del gran pez,
¿Ustedes no creen que hicieron un efecto en él? Porque en su cuerpo son como cicatrices que quedan grabadas como resultado de la desobediencia. Por eso, la mejor opción es obedecer cuando Dios nos manda a hacer algo, porque cuando Dios nos manda a hacer algo tenemos que afinar el oído y escuchar atentamente para no pasar por el vientre de un pez. Pues yo no sé tú, pero yo no quiero pasar por el vientre de un pez. Pero Dios es maravilloso porque aún con nuestro olor a vómito y las cicatrices por las situaciones que pasamos, Dios puede traer bendición. Sigamos, en el capítulo 3, versículo 1 nos dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Muy bien. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día. Mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Wow. Dice que cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Y luego mandó que se pregonara en toda Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie su parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Un final feliz, ¿verdad? ¿Aprendió la lección ahora? Bueno, vamos a ver. Seguimos con el capítulo 4. En el versículo 1 dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Son palabras grandes. Y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te pido, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Da un poquito de gracia, pero aquí podemos identificar el último síntoma. Y yo le llamé el orgullo religioso. Y recalco el yo. Ahora, cuando estaba en Jonás en el pez, él oró por misericordia, pero él estaba orando por sí mismo porque él estaba en peligro. Ese era el yo. Pero, ¿qué hizo cuando Dios tuvo la misma misericordia con otro? Él se enojó. Se enojó porque Dios tuvo misericordia por sus enemigos. Ahora, ¿por qué él se enojó? Yo podría pensar pues por su reputación o su testimonio. Ustedes se imaginan, el profeta Jonás, que estaba diciendo que Nínive se iba a quedar destruida en 40 días, es un falso profeta porque no se cumplió lo que había dicho. Ahora, él iba a quedar mal, su fama, la gente no iba a tener tantos subscribers en su página de YouTube. Eso iba a ser un caos para él porque todo se enfocaba en el yo, en sí mismo. Tanto así que él tenía un comportamiento suicida porque él prefirió que lo tiraran al mar antes de que Dios perdonara. Y aquí lo dice bien claro, él dice: prefiero morir. Y Dios, como un padre amante y paciente, le dice en el versículo 4: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Y Jonás hizo cucharita como los niños pequeños y se fue enfogonado, como decimos los puertorriqueños. Y el verso 5 nos dice que él fue y se compró tickets VIP
para el evento en primera fila, porque él quería ver esos fuegos artificiales, porque él quería tirarse un selfie allí después de transmitir por Facebook y YouTube Live la destrucción de la ciudad. Pero en el versículo 5 dice: Jonás salió y acampó al este de la ciudad, y allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Y vuelve Dios con su tierno amor con Jonás, y dice que en el versículo 6, para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador, y además el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Y vuelve la mula al trigo. Y Dios, en su infinita misericordia, pone a Jonás en su lugar. Versículo 9 dice: pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón para enfurecerte tanto por la planta? ¿Y qué creen que respondió Jonás? Claro que la tengo, me muero de rabia. Jonás se pone a discutir con Dios. Imagino que él posteó en su estatus en Facebook una carita roja saliéndole humo por las orejas, como estaba enfogonado. Y me imagino que el Señor mueve la cabeza y le da un poquito de gracia, como nos sucede cuando nuestros hijos no aprenden y no quieren obedecer. Y imagino que dice: bueno, pero no te enojes. Y el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y de tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Déjenme decirle que este síntoma es muy peligroso, porque cuando ya tenemos este síntoma, pensamos que sabemos más que ellos. Lo podemos ver aquí, porque Jonás piensa que, no, ese pueblo nos ha hecho mucho daño y no podemos salvarlo. Es que nuestro sentido de justicia choca con la misericordia de Dios cuando estamos contagiados, cuando tenemos este síntoma de orgullo religioso. Pero no nos apresuremos a juzgar a Jonás. ¿Acaso nosotros no actuamos como Jonás cuando vemos las terribles injusticias que están pasando en esta tierra? Cuando yo veo esas cosas que pasan por las noticias, a veces yo me siento identificado con Jonás. Porque cuando yo veo en las noticias un tipo que se sube a una camioneta y atropella a niños saliendo de la escuela, o cuando escucho en las noticias de que un hombre ha golpeado a su mujer hasta matarla, o hasta provocarle un aborto, cuando oigo que una niña fue abusada sexualmente, si somos honestos con nosotros mismos, a veces pasa por nuestra mente la idea de que los maten, que se ponga la pena de muerte y lo ejecuten. Y no es hasta que el Espíritu Santo me recuerda que yo también merezco la muerte. Y sabes que es que a veces nuestro sentido de justicia se ofende con el sentido de misericordia que Dios tiene. Y si podemos ser honestos con nosotros mismos, yo pregunto esta mañana: ¿no será que como Jonás hay cierto tipo de personas que nosotros no queremos que sean perdonadas? Yo no sé, pero ¿no será que como Jonás, en lo profundo de nuestro corazón, aunque no lo expresemos abiertamente con nuestra boca, deseamos que el juicio de Dios caiga sobre cierto tipo de personas? ¿No será como Jonás que somos capaces de alejarnos del centro de la voluntad de Dios por no acercarnos a cierto tipo de personas? Una de las consecuencias más dramáticas del síndrome de Jonás es que nos hace vivir una religión sin misericordia, de un orgullo religioso que el mismo Cristo denunció ante los fariseos, llamándolos sepulcros blanqueados. Y a pesar de todo esto, Dios utilizó a Jonás, aún con sus prejuicios, pero Dios quiere hacer algo más en nuestras vidas. Cristo nos insta, Mateo 12:7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Él también nos dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero
y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero gloria a Dios que existe una vacuna para el síndrome de Jonás y que Dios está dispuesto a vacunarnos hoy. Esa vacuna la podemos encontrar en Ezequiel 36, 26 y 27 y nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Dios quiere transformar nuestro corazón. No solo transformarlo, poner su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para poder andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. El mensaje es claro: sin el Espíritu Santo no podemos obedecer. El deseado de toda la gente, en la página 631 nos dice: todos los que sean dotados de su Espíritu amarán como Él amó. Para eso es que yo necesito el poder del Espíritu Santo, para amar como Cristo amó, amar como Cristo ama. Cuando tengamos de su Espíritu, yo puedo obedecer, porque la obediencia trae bendición y la bendición abre las puertas de los cielos. Dios, dame de tu Espíritu y pon ese poder en mí. Que este sea tu pedido en el día de hoy. Oremos. Amante Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás dispuesto a hacer lo imposible por salvarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos pongas esa vacuna, Señor, que cambie nuestro corazón hoy, Señor. Y si tenemos alguno de esos síntomas de que hemos identificado en el día de hoy, tú los puedas erradicar, Señor, y que puedas limpiar nuestra vida, Señor. Que nos limpies de todo pecado, Señor, para poder tener misericordia y poder ir y predicarle a las personas que perecen, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy tú lo puedas poner por obra, Señor, en nuestra vida y que termines esa obra que has comenzado en nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos amas. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Dime cuándo y allí estaré, Señor. ¿A qué hora? Y te esperaré. No importa cuánto tenga que esperarte, mi Señor, allí estaré. Para darte mi corazón. Alguien vino y a mi lado se sentó. Con cariño su mano me extendió. Me habló de tus maravillas, lo que habías hecho por mí y que ahora me tocaba a mí. Vi un hombre sin esperanza pasar, harapiento con mucha necesidad. Observaba las aves como quien quiere volar y conmovida le invité a conversar. Oh, perdona, no te pude esperar. Sentí que ese hombre debía ayudar. Lo llevé hasta mi
mi casa, lo que tenía se lo di, y agradecido al irse una carta dejo allí. Hija mía, gracias por tu atención. Justo a tiempo llegaste a mi corazón. A eso fuimos llamados. Nuestra luz debe brillar en la oscuridad. Me siento muy orgulloso, pronto te vendré a buscar y firmo abajo tu paz.